Doncs sí, gràcies, Pare, perquè sabem que la teva presència està avui aquí amb nosaltres. Gràcies perquè sabem que ets aquesta roca, Pare, i perquè sabem que un dia davant teu tothom es postrarà i anhelem que arribi aquest dia i poder-te lloar per l'eternitat. Et demano, Pare, que beneixis la teva paraula en aquest moment, que estiguis amb els mestres de l'escola dominical, que estan a dalt predicant-la, i que estiguis ara també aquí amb la Noemí, que siguis tu qui parli als nostres cors, Pare, que obris les nostres orelles i les nostres ments a rebre el que tu ens vulguis dir, Pare, i et volem escoltar. Et demano també que ens portis a prendre decisions en funció del que ens diguis i per semblar-nos cada dia més la persona de Jesús. Estem a les teves mans en tot, en nom del Senyor Jesús. Amén. Buenos días. Como sabéis, estamos en una serie sobre las dos cartas del apóstol Pablo a los tesalonicenses, que eran un grupito de creyentes en la iglesia de Tesalónica, una iglesia que Pablo mismo había fundado. Y hoy empezamos la segunda carta que les envía, así que vamos a leer el texto en el primer capítulo de 2 Tesalonicenses. Dice: Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia de los tesalonicenses, unida a Dios nuestro Padre y al Señor Jesucristo. Que Dios el Padre y el Señor Jesucristo os concedan gracia y paz. Hermanos, siempre debemos dar gracias a Dios por vosotros, como es justo, porque vuestra fe se acrecienta cada vez más y en cada uno de vosotros sigue abundando el amor hacia los otros. Así que nos sentimos orgullosos de vosotros ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que mostráis al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto prueba que el juicio de Dios es justo y, por tanto, Él os considera dignos de su reino, por el cual estáis sufriendo. Dios, que es justo, pagará con sufrimiento a aquellos que os hacen sufrir. Y a vosotros que sufrís, os dará descanso, lo mismo que a nosotros. Esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de la destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder, el día en que venga para ser glorificado por medio de sus santos y admirado por todos los que hayan creído, entre los cuales estáis vosotros, porque creísteis el testimonio que os dimos. Por eso oramos constantemente por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento que os ha hecho y por su poder perfeccione toda disposición al bien y toda obra que realicéis por la fe. Oramos así de modo que el nombre de nuestro Señor Jesús sea glorificado por medio de vosotros y vosotros por Él, conforme a la gracia de nuestro Dios y Señor Jesucristo. Pues Pablo empieza esta carta de forma muy similar a como empezó la última, dando gracias a Dios por los tesalonicenses y en particular por su perseverancia, por su fe y el amor que mostraban. Como hemos visto ya en la última carta, los tesalonicenses están pasando realmente mal debido a su fe, porque en una sociedad que adoraba a muchos dioses y entre ellos al César, ellos habían escogido adorar al Dios de Israel y a Jesús, a quienes los romanos habían matado. Pablo y Silas habían tenido que huir de la ciudad debido a la hostilidad y desde la primera carta la persecución solo ha empeorado. Y le venía de los griegos, de los romanos y posiblemente incluso de los judíos. Pablo ha destacado 3 cualidades de perseverancia, fe y amor en otras cartas a otras iglesias, pero parece que en esta carta el tono es particularmente fuerte. El énfasis que usan en la frase es que no podemos más que dar gracias y hablar de vosotros en las iglesias, parece indicar que normalmente Pablo no alabaría a una iglesia públicamente en otras iglesias, y menos una que había fundado él. Pero parece ser que la situación de los tesalonicenses era tan extrema y el carácter de perseverancia y amor que seguían mostrando en ese contexto tan llamativo que Pablo lo destaca de forma especial. Y les escribo esta carta en parte para animarlos, pero antes de entrar en qué les dice exactamente, os quiero contar algo que me dijeron hace unos meses. Algunos sabéis que en diciembre perdimos a mi abuelo paterno. Él sufría de Alzheimer, pero falleció de forma un poco repentina a raíz de una infección. Y en el funeral mi hermana y yo compartimos algunas anécdotas de su vida y quién era él para nosotros. Pero antes de hacerlo le pregunté a mi abuela si había algo que ella quería que compartiese, ya que ella no iba a participar directamente del culto. Pero ella lo que me dijo, lo que me contestó fue: quiero que todos los que vengan al funeral sepan
que en los últimos días Dios lo ha hecho todo bien. La verdad es que me sorprendió porque esperaba que me pidiera que compartiera algún recuerdo concreto o algo parecido. Pero ¿por qué os cuento esto? Bueno, en la reacción de Pablo frente al sufrimiento de sus hermanos, muchos han notado que no ora para que las circunstancias sean diferentes. No dice, no podemos más que dar gracias a Dios por vosotros y rogar que los griegos dejen de trataros tan mal. No pide eso. Si lo pensamos puede parecer un poco ofensivo y todo. Ahí está el tesalonicense leyéndolo pensando, yo estoy aquí dejándome la piel por una fe que he conocido a través de ti, y tú me escribes no para decirme que estás orando para que me dejen de tratar tan mal, sino que diciendo que das gracias por mí. Esto es diferente de cómo solemos pensar nosotros a veces. Cuando nos encontramos en una situación difícil, si alguien lo está pasando mal, a veces nos conformamos con pedirle a Dios que cambie las circunstancias por las que lo pasa mal. Si le trata mal un compañero, que el compañero lo trate mejor. Si tiene ansiedad, que Dios le quite la ansiedad. Si tiene un hijo rebelde, que el hijo obedezca. Si está de duelo, que pueda salir del duelo. Si no está contento en el trabajo, que pueda encontrar un trabajo mejor. Y está bien que pidamos estas cosas. Hablaremos más de esto luego, pero Dios ve el sufrimiento y le importa el sufrimiento, incluso el más mínimo. El Salmo 56 dice que Dios ve cada una de nuestras lágrimas, y no creo que eso sea una hipérbole, una exageración. Pablo también se compadece de los tesalonicenses y en la última carta hablaba de la urgencia con la que quería visitarlos para animarlos. Pero Pablo también reconoce que el sufrimiento por circunstancias externas o internas no es simplemente un obstáculo a los planes de Dios que esperamos que se quite de en medio cuanto antes, sino que Dios está haciendo algo a través de ese sufrimiento. El versículo 5 es un versículo muy curioso donde Pablo viene a decir... Es un versículo muy curioso donde Pablo viene a decir que la actitud de perseverancia y de amor que los tesalonicenses muestran en medio del sufrimiento es una señal de que el juicio de Dios es justo y de que los ha contado dignos de su reino. Con la palabra juicio nos referimos al discernimiento de Dios, su decisión. Decir que el juicio de Dios es justo, de alguna manera es como decir que Dios ha hecho las cosas bien. Repito entonces lo que está diciendo Pablo. Pablo dice que la perseverancia de los creyentes en medio del sufrimiento demuestra que Dios lo ha hecho bien y que nos considera dignos de su reino. ¿Qué puede estar diciendo Pablo aquí? Bueno, empecemos por lo que no está diciendo. Para empezar, no está diciendo que la existencia del sufrimiento demuestre que Dios es justo. No tenemos un Dios masoquista que disfrute viendo sufrir, y el sufrimiento no proviene de él, sino del mundo roto en el que vivimos. Tampoco está diciendo que el hecho de sufrir nos haga dignos de su reino, o que el hecho de sufrir bien, de perseverar, nos haga más dignos de su aprobación. El sufrimiento no es un pase a nada, no hace que merezcamos más nada. Miremos por partes lo que Pablo está diciendo aquí. Primero parte de que tenemos un Dios justo y sabio, un Dios que nos ha creado. Y Dios toma la decisión santa, el juicio justo, de considerarnos dignos de su reino. Nosotros no lo merecemos, pero sigue siendo una decisión justa por su parte, porque nos acepta mediante Jesús. Por otro lado, los cristianos sufren, no solo porque el mundo ya no es como Dios lo diseñó, está roto, sino también porque Jesús sufrió. Y los que decidimos seguirle, también nos enfrentaremos a sufrimiento. Y sin embargo, Dios trabaja en nosotros, no a pesar de este sufrimiento, sino a través de este sufrimiento. Y como fruto del trabajo de Dios en nosotros, vemos el fruto de amor y perseverancia en una situación que solo hace que provocarnos a todo lo contrario. Dios no envía el sufrimiento, pero en su discernimiento santo lo usa para llevar a cabo sus propósitos en nosotros. Por tanto, cuando Pablo ve este fruto externo, esta perseverancia y este amor de los creyentes, lo que le dice es que, uno, Dios debe estar trabajando en ellos, porque si no, no serían capaces de amar a las personas que les quieren matar. Y dos, Dios debe haberlos considerado dignos de su reino, porque si no, no estaría trabajando en ellos. Y si este Dios puede usar mi situación de sufrimiento para bien, y este Dios puede considerarnos a nosotros justos, dignos, sin dejar de ser justo Él.
es que este es un Dios sabio y justo. O por decirlo de otra forma, Dios lo ha hecho bien. Sé que esto parece totalmente contradictorio a cómo solemos pensar en momentos de sufrimiento, cuando nos frustramos al no entender por qué Dios no cambia nuestras circunstancias. Quiero ser muy sensible al hecho de que seguro que hay muchas situaciones muy dolorosas que desconozco por completo y que muchas de esas situaciones es extremadamente difícil entender qué es lo que Dios puede estar haciendo. No os estoy animando a cerrar los ojos y a decir Dios es bueno, Dios lo ha hecho bien. Pero os digo de verdad que cuando os veo a algunos de vosotros y las situaciones en las que os encontráis, cuando veo ese fruto del que habla Pablo, lo que veo es que Dios lo ha hecho bien en vosotros. La semana pasada Rubén hablaba del testimonio de Karina y el ejemplo que pone en cómo vive con una situación de salud tan difícil, amando y glorificando a Dios en medio de ello. Pero en esta iglesia también hay personas lidiando con relaciones rotas, con la pérdida de personas queridas, sea reciente o hace tiempo, con la falta de trabajo, con hijos que lo están pasando mal, con situaciones de explotación, con dolor crónico. Y no sería posible lidiar con estas cosas de la forma que lo hacéis si Dios no estuviera en vosotros. Por tanto, si estás sufriendo, sea como resultado directo de tu fe o por otras circunstancias, y sigues en el Señor, es evidencia de que Dios está vivo en ti, está activo en ti. Si volvemos al versículo 4, el mensaje de Pablo a los tesalonicenses entonces y a nosotros hoy es: me siento orgulloso de ti ante las iglesias de Dios por la perseverancia y la fe que muestras al soportar toda clase de persecuciones y sufrimientos. Todo esto demuestra que Dios lo ha hecho bien. Mediante Jesús te ha considerado digno de su reino por el que estás sufriendo y está produciendo en ti el fruto de la perseverancia y el amor. Al igual que no sufrimos la persecución que sufrían en Tesalónica, probablemente nuestro amor tampoco está al nivel del suyo. Pero no subestimes lo que Dios ha hecho en ti precisamente mediante situaciones de sufrimiento. Y te animo a preguntarle cómo quiere usar la situación en la que te encuentras ahora para crecer tu confianza en Él y tu amor a los demás. Hemos hablado de los propósitos de Dios en medio del sufrimiento, pero ¿qué de la situación en sí? ¿Qué de la injusticia, la pobreza? ¿Nos pide Dios resignarnos ante estas cosas? ¿Qué de la jefa que se lleva el mérito, que pertenece a su equipo, de la persona que inflige bullying, de la persona que mira hacia el otro lado? ¿Qué del sufrimiento que no es culpa de nadie, de los terremotos y la enfermedad? ¿Qué del sufrimiento interno, del enemigo en nuestra propia mente que nos susurra que no valemos? Vale, Dios usa estas situaciones para trabajar en el que sufre, pero ¿durará para siempre este dolor? ¿Habrá consecuencias para las personas que lo causan? Pues el pasaje continúa diciendo que Dios ve el sufrimiento. Incluso aquel que nadie más ve no pasa desapercibido por Dios. Incluso ese pequeño comentario desagradable que te hicieron cuando nadie más escuchaba, Dios lo ve. El pasaje también dice que ninguna de estas cosas durará para siempre. Habrá un fin a todo sufrimiento, y no solo eso, sino que Dios corregirá el mal que se ha hecho, equilibrará la balanza que durante tanto tiempo ha estado descompensada. El versículo 6 dice Dios que, de nuevo, es justo, pagará con sufrimiento a aquellos que os hacen sufrir. La que se aprovechó de la situación del vulnerable pagará. El que causó la muerte de miles en guerra rendirá cuentas. La que menospreció y criticó a las espaldas saldrá a la luz, y el que ridiculizó la fe de un cristiano un día verá que se equivocó. Pero a medida que hacemos esta lista, la cosa se empieza a complicar. ¿Quién de nosotros no ha menospreciado a un compañero? ¿Quién no ha excluido en vez de incluir? ¿Quién no ha pasado de largo ante alguien que solo necesitaba compañía? Todas estas cosas, además de ser una ofensa a los demás, también son una ofensa a Dios, que es muchísimo más grave. El versículo 8 habla de personas que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio del Señor Jesús. Empezamos a ver que no es tan fácil poner a un lado los que sufren o los buenos y a otro lado los que infligen sufrimiento o los malos, y darles a cada uno lo que se merece. El autor ruso Alexander Solzhenitsyn, no sé si lo digo bien, era un disidente de la Unión Soviética durante la Segunda Guerra Mundial y estuvo encarcelado durante 8 años en un gulag, una cárcel rusa. Eran lugares de inimaginable sufrimiento. Y escribiendo sobre su tiempo allí, dice: si todo fuera tan sencillo.
si se tratara simplemente de unos hombres siniestros en un lugar concreto que perpetran con perfidia sus malas acciones. Si bastara con separarlos del resto y destruirlos. Pero la línea que separa el bien del mal atraviesa el corazón de cada persona. ¿Y quién destruiría un pedazo de su propio corazón? Nos detenemos pasmados ante el foso al que nos disponíamos a empujar a nuestros perseguidores, porque en realidad, si los malos fueron ellos y no nosotros, se debió tan solo a las circunstancias. Este autor reconoce que hay una parte en todos nosotros que merece condenación, porque todos hemos sido y seguimos siendo personas que ofendemos a Dios y a los demás. Hemos dicho que Dios es completamente bueno y justo y nos creó para vivir en relación con Él. Pero todos nosotros de base hemos rechazado lo que nos ofrecía para priorizar otras cosas. Tanto en la decisión original de Adán y Eva como por decisiones que seguimos tomando cada día, les hemos dicho a Dios, mi vida es mejor sin ti. Y de hecho fue con esta decisión que entró tanto sufrimiento en el mundo, porque fuimos creados para vivir en relación con Él. Este pasaje de Tesalonicenses es de los más claros de la Biblia en cuanto a las consecuencias de esa decisión de vivir apartado de Dios. Los versículos 7 al 9 dicen: esto sucederá cuando el Señor Jesús se manifieste desde el cielo entre llamas de fuego con sus poderosos ángeles, para castigar a los que no reconocen a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesús. Ellos sufrirán el castigo de destrucción eterna, lejos de la presencia del Señor y de la majestad de su poder. Ante un Dios santo, la rebeldía demanda un castigo, unas consecuencias. El cielo y la eternidad de Dios son la promesa de que un día habrá fin al sufrimiento. Pero el infierno también es una promesa de que el que sufre a manos de otro no pasa desapercibido por Dios. Es una promesa de que Él no permitirá que la injusticia vaya sin castigo. Seguramente no sientas que eres una persona que inflige sufrimiento a otros. Pero este pasaje deja claro que todo el que no reconoce a Dios vive en rebeldía contra Él. Las personas que hemos dicho prefiero vivir apartado de ti merecemos justo eso, una eternidad apartado de Él. Para reequilibrar esa balanza, para restaurar las cosas a como deberían ser, alguien tiene que pagar el precio por este mal que se ha hecho. Pero esa es la buena noticia del mismo versículo 8. El mismo Dios que en ira santa demanda justicia es el mismo que ofrece a su propio Hijo para apaciguarla. El mismo Jesús que viene desde el cielo entre llamas de fuego para impartir justicia es el mismo que se ofrece a sí mismo para pagar el precio que Él mismo reclamaba como Dios justo. Al venir como hombre y morir en la cruz, Jesús toma sobre sí mismo el mayor sufrimiento posible, que es la separación de Dios. Y era un sufrimiento que no le tocaba, era un sufrimiento que me tocaba a mí, ni te tocaba a ti, por nuestra rebeldía contra Dios. Pero Él lo hizo para que nosotros no tuviéramos que pagar ese precio y pudiéramos volver a estar en relación con Dios. Al pagar ese precio, Jesús salva la distancia que habíamos puesto entre Dios y nosotros, y es por esto que puede hacer la segunda promesa del versículo 7. No solo habrá justicia para aquellos que os hacen sufrir, sino que a vosotros que sufrís os dará descanso. A vosotros que sufrís os dará descanso. Este versículo nos recuerda otra promesa, que es el que ha citado Pau al principio, que hizo Jesús en Mateo 11. Venid a mí todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Qué versículo más precioso en medio del sufrimiento, ¿verdad? Este versículo es uno de los que mi hermana y yo memorizamos de pequeñas en nuestro dominical. Memorizamos un versículo nuevo cada X semanas y en la típica performance a final de curso en el culto, cada uno teníamos que recitar uno de los versículos que nos habíamos aprendido. Y este era el más largo. Y como éramos las afortunadas de ser las hijas de la profe de escuela dominical, a que no sabéis quién escogía última el versículo y lo tocó el más largo. Pues a mi hermana pequeña. No sé cómo me lo monté, pero le tocó a ella. Y creo que de todas las lecciones de la escuela dominical y de mi madre, pocas fueron tan valiosas como enseñarnos a memorizar la Biblia.
en un momento en el que estamos lejos de Dios, que a todos nos pasa en algún momento, este es uno de los últimos recursos que el Señor puede usar para hablarte, trayendo a tu mente una parte su palabra que no hace falta ni que abras la Biblia. En jóvenes algunos han empezado una nueva serie devocional y los miércoles son su día de memorizar un versículo nuevo, así que si necesitáis ideas de cómo hacerlo, seguro que os pueden dar alguna. Y este puede ser un buen sitio donde empezar, porque hay incontables ocasiones en las que necesitemos aceptar esta invitación. Venid a mí, todos los que estáis cansados y cargados, y yo os haré descansar. La palabra descanso en griego también se puede traducir como alivio. Es la palabra que se usaría para describir una cuerda que ha estado tensada y que se destensa o se afloja. Es como muy gráfico. ¿Y cuándo vendrá este descanso? Bueno, en un nivel vendrá de forma definitiva en el futuro. Muchos conoceréis el versículo de Apocalipsis 21 que dice: Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Él les enjugará toda lágrima de los ojos. Ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. A lo mejor un pasaje menos conocido, que también lo escribe, es Jeremías 31. Dice, el Señor dice: en el desierto me mostré bondadoso con el pueblo que escapó de la muerte. Cuando Israel buscaba un lugar de descanso, yo me aparecía a él de lejos. Yo te he amado con amor eterno, por eso te sigo tratando con bondad. Te reconstruiré, Israel. De nuevo vendrás con panderetas a bailar alegremente, volverás a plantar viñedos en las colinas de Samaria, y los que planten viñas gozarán de sus frutos. Voy a hacerlos volver del país del norte, a reunirlos del último rincón del mundo. Con ellos vendrán los ciegos y los cojos, las mujeres embarazadas y las que ya dieron a luz. Volverá una enorme multitud. Vendrán orando y llorando. Yo los llevaré a corrientes de agua, por un camino llano donde no tropiecen. Pues soy el padre de Israel, y Efraín es mi hijo mayor. Habrá un día en el que tendremos pleno descanso, porque estaremos en la presencia del Señor. Habremos sido hechos perfectos con Él, y no habrá nada que nos pueda causar ni sufrimiento ni descanso. Pero esta invitación a descansar en Dios también es para ahora. Y hay dos sentidos en los que puedes aceptar esta invitación hoy. La primera es trayendo a Dios aquella situación que te está causando sufrimiento. Si Dios promete descanso es porque ve el sufrimiento y Cristo lo conoce de primera mano. En otra carta, Pedro dice: echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Cuándo fue la última vez que le contaste la situación a Dios explícitamente? En el versículo de Mateo no dice que Dios vaya a quitarnos la carga. No dice: venid a mí todos los que estáis cansados y cargados y yo os quitaré la carga. Hemos visto por qué Pablo no ora que Dios cambie sus circunstancias. En vez de eso, el versículo dice: tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. No nos dice que nos quitará la carga, pero sí nos invita a compartir yugo con Él. Por si alguien no sabe lo que es un yugo, es la pieza de madera que se ponía para unir a dos animales, para que caminaran a la par, se usaba para arar la tierra. Entonces, si uno tiraba por un lado, obligaba al otro a seguirlo. No es lo mismo intentar perseverar en tus propias fuerzas en un camino difícil que seguir la voz del pastor que te llama a seguir por allí y que comparte la carga contigo. Pero hay una segunda forma en la que hallamos descanso en Dios. Hemos dicho que el sacrificio de Jesús hizo posible que volvamos a estar en relación con Dios. Hemos pasado de estar en deuda con Él a ser parte de su familia, y este estatus ante Dios que Jesús ha comprado es algo permanente. No podemos hacer nada para merecerlo más, ni nada para merecerlo menos. Por tanto, hay un descanso en la suficiencia de Jesús. Podemos descansar de intentar ganarnos su favor, descansar de intentar merecernos un poquito más todo lo que ha hecho por nosotros, descansar de intentar obedecer y servir en nuestras propias fuerzas. Si el Dios justo te ha considerado justo, ¿quién hay que pueda decir que no es así? ¿Quién soy yo para decir que me lo tengo que ganar? Es posible que no estés en un momento de particular sufrimiento de tu vida, pero todos necesitamos recordar este segundo tipo de descanso que representa compartir yugo con Jesús. En la vida cristiana no hay los que necesitan compartir yugo y los que llevan el yugo ellos solitos.
Todos necesitamos compartir yugo con Jesús y descansar en su suficiencia. Y habrá alguno que dirá, uy, no me hables mucho de descansar, que si me siento en el sofá los platos no se lavan solos. Doy fe. También he descubierto que si mi marido está de viaje y no me levanto por la mañana, el café tampoco se hace solo. Otros diréis, no me recuerdes mucho que lo que Jesús ha hecho por mí es suficiente, porque entonces empezaré a vivir como me da la gana. Déjate de amor y perseverancia si Jesús ya lo ha hecho todo. Pues el final del pasaje también da respuesta a esto y ya estamos acabando. Al principio del pasaje, Pablo alababa a los tesalonicenses por su amor y su perseverancia. Y hemos dicho que este fruto demuestra que Dios está trabajando en ellos. Pero qué difícil es amar a veces. Qué difícil es perseverar, seguir trabajando las cosas que sabemos que tenemos que trabajar en medio del resto de responsabilidades que tenemos. ¿Alguna vez os sentís como que el deseo está allí, pero no acaba de materializarse en acción? Al menos para mí esto es algo, es como me siento muchísimos días. Pero mirad la petición con la que Pablo cierra su oración por los tesalonicenses. Por eso oramos constantemente por vosotros, para que nuestro Dios os considere dignos del llamamiento que os ha hecho, y por su poder cumpla todo propósito de bien y toda obra que realicéis por la fe. Que Dios por su poder cumpla todo propósito de bien. Algunas traducciones dicen propósito de bien, intención de bien, disposición al bien, deseo de bien, pero todas dicen que por su poder Dios cumpla vuestros deseos de bien. Si Dios está vivo en ti, trabajando en ti, no solo te da el deseo de vivir como Él quiere, sino que además cumplirá ese deseo. El versículo más famoso que dice esto es Filipenses 1:6, que dice, porque es Dios quien produce en vosotros tanto el querer como el hacer para que se cumpla su buena voluntad. En 2 de Pedro también dice que Dios nos ha dado todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. Me gusta que no solo dice todo lo que necesitamos para la piedad, sino para la vida y la piedad. Porque a veces parece que a duras penas llegamos a vivir y a cumplir con lo que se espera de nosotros, mucho menos a vivir con piedad. Y sin embargo, Dios nos da no solo lo que necesitamos para vivir o para sobrevivir, sino lo que necesitamos para vivir una vida de amor a los demás, una vida de piedad. Está claro que esto requiere nuestra participación, requiere que tomemos el yugo de Jesús, que nos dejemos guiar. Me gusta una forma que oí que alguien lo escribió hace poco, que es que el Espíritu constantemente nos está llamando, guiando, diciéndonos por dónde hay que ir. Y muchas veces no va a ser el camino fácil, va a ser un camino por donde no queremos pasar, un camino que nos obliga a trabajar cosas, a moldarnos, a cambiar. Y sin embargo, tomar el yugo de Jesús sobre nosotros significa dejarnos guiar por el Espíritu, no poner resistencia. Y de esta forma, Jesús dice que no solo cumplirá toda intención de bien, sino que hallaréis descanso para vuestras almas. Y esta esperanza de que es el Señor quien trabaja en nosotros es la que produce perseverancia, fe y amor incluso en medio del sufrimiento. En conclusión, hay descanso definitivo futuro para aquellos que han creído en Jesús. En el versículo 10, Pablo dice que habrá un día en el que Jesús volverá, recibirá gloria de su pueblo santo y alabanza de todos los que creen. Y esto también os incluye a vosotros, porque creísteis lo que os dijimos acerca de él. El versículo prácticamente grita la pregunta, ¿no? ¿Os incluye a vosotros? ¿Te incluye a ti? Si tu respuesta es no y quieres entender mejor qué significa tener una relación con Dios, por favor, habla conmigo o con Pau o con quien tengas al lado. Todos necesitamos reconciliación con Dios y esto solo es posible a través del sacrificio de Jesús. No hallarás descanso en ningún otro lugar como el descanso que ofrece Jesús. Y si estás sufriendo, primero, ánimo. Dios está haciendo algo en ti a través del sufrimiento. Búscale en medio de tu situación. Ten presente que tu perseverancia en Él es evidencia de que Él está activo en ti. Confía. Dios ve tu sufrimiento y traerá justicia. Dios ve cada lágrima y habrá un final. Habrá un día en que las cosas vuelvan a ser como deberían ser. Descansa en Dios. Primero, porque el Dios justo te considera justo. No tienes que hacer nada más para ganarte el favor de Dios, excepto confiar,
que el sacrificio de Jesús por ti es suficiente. Y segundo, descansa porque te invita a venir a Él si estás cansado y cargado, y Él te hará descansar. Y sigue adelante. Dios te da todo lo que necesitas para permanecer constante y amar a los demás, incluso en medio de tu situación. Toma su yugo y deja que Él te guíe y te moldee. Voy a dejar unos minutos de reflexión, pero os quiero dejar con la letra de un himno que habla justo de cómo Dios quiere que compartamos nuestras cargas con Él. Oh, qué amigo nos es Cristo. Él llevó nuestro dolor. Nos invita a que llevemos todo a Dios en oración. Oh, la paz que renunciamos al cargar con aflicción solo porque no llevamos todo a Dios en oración. ¿Andas débil y cargado de cuidados y temor? A Jesús, refugio eterno, dile todo en oración. ¿Te abandonan tus amigos? Cuéntaselo en oración. En sus brazos de amor tierno, paz tendrá tu corazón. Dejo unos minutos y cierro en oración. Padre justo, gracias que en ti hallamos el descanso definitivo de saber que tú nos perdonas y nos aceptas. Gracias que a ti te importan cada una de las situaciones de sufrimiento en las que se encuentran tus hijos. En el silencio traemos a ti nuestras cargas y las dejamos a tus pies. Ayúdanos a tomar tu yugo, a aprender de ti. Produce en nosotros perseverancia y amor en medio de nuestras circunstancias y concédenos ese descanso que tú nos prometes. Porque lo pedimos en nombre de Jesús.